La primera ley de Newton enuncia que un cuerpo permanecerá en reposo o en velocidad constante a menos que sobre él actúe una fuerza externa. Como primer ejemplo de esta ley aplicada en la medicina está el aparato de tracción de Russell. Fue construido con la finalidad de poder mantener el equilibrio de la parte del cuerpo fracturada para lograr su estabilidad e impedir su daño nuevamente. Está conformado por un sistema de poleas y cuerdas para traccionar el miembro inferior fracturado. Algunas fuerzas que actúan en este ejemplo son el peso, que en este caso es la medida de la fuerza que ejerce la gravedad sobre la masa de la pierna que está utilizada en el aparato. La tensión es la fuerza interna que es transmitida por el sistema a través de las cuerdas desde el material con peso hasta la parte del cuerpo fracturada, para que éste pueda ejercer la debida contracción muscular. Fuerza de contacto, que ésta se ejerce sobre la superficie de la pierna a través de las acciones de las moléculas del aire. Fuerza muscular se genera al instante de la contracción muscular para superar la resistencia de la tensión ejercida por la cuerda. Como segundo ejemplo de esta ley aplicada en la medicina está la parálisis, como la paraplegia o la tetraplegia, que son consecuencias de daños en la espina dorsal. La característica más importante de una paraplegia es que afecta solamente a los miembros inferiores, es decir, piernas y pies. En los últimos años se ha ido desarrollando una técnica que utiliza la electroestimulación para restaurar las funciones motoras de tronco y piernas y así favorecer la movilidad de personas con lesiones de médula espinal. Hasta el momento, existían terapias donde se basaban en estímulos eléctricos utilizados para tratar el dolor, pero tras investigaciones se están explorando nuevas opciones terapéuticas para recuperar la función motora en personas con lesiones medulares. Y como tercer ejemplo de esta ley aplicada en la medicina están los sistemas de salud. Un sistema de salud cuyas intervenciones sanitarias tengan una velocidad cero o una velocidad constante está en inercia, pero también debe ser cuestionable que el impacto sanitario positivo de la intervención sanitaria disminuya su velocidad. Otro ejemplo similar a este es la inercia clínica, que es la incapacidad de intensificar la terapia adecuadamente de un paciente cuando no se han alcanzado las metas establecidas para el tratamiento de una enfermedad y en especial si estas enfermedades son crónicas. La segunda ley de Newton nos estaría explicando lo que sucede a un cuerpo cuando se ejerce sobre él una fuerza neta, no nula. Esta ley se encarga de encontrar una relación de tipo cuantitativo entre la fuerza aplicada a un cuerpo, su masa y la aceleración. Ya conocemos que la fuerza aplicada a un cuerpo es capaz de producir variaciones de velocidad, es decir, aceleraciones. La segunda ley de Newton aplicada en la medicina. En fisioterapia, en la terapia de un movimiento ejecutado un trabajo, en física se denomina ejercer una fuerza y con ello ejerce sobre el cuerpo afectado una aceleración, una presión o un arrastre. Esta evidencia en el movimiento de los segmentos del cuerpo en una respuesta a la contracción muscular. Como se puede ver en esta imagen, el paciente sube el brazo en abducción de 90 grados con flexión de codo 90 grados y procura hacer una rotación externa con el fisioterapeuta resistiendo. Este es un ejemplo claro de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton aplicada en la medicina, segundo ejemplo. Es muy útil para conocer la fuerza a la que sometemos nuestros huesos. Por ejemplo, cuando recibimos un golpe en un hueso lo sometemos a una aceleración. Si dicha fuerza supera determinado valor, se puede lesionar el hueso, entonces se mide la aceleración del hueso durante el golpe y luego calculamos la fuerza con la que se provocó mediante la segunda ley de Newton para ver lo cerca que hemos estado de la fractura. Este método es utilizado en traumatología para tratar huesos rotos. Se utiliza un sistema de poleas y cuerda para mantener la parte afectada del cuerpo en modo reposo. Tercer ejemplo de la segunda ley de Newton aplicada en la medicina.
Cuando el hueso de la cadera o el fémur se fractura, hay una tendencia de que los músculos principales de las piernas se alen y se desalineen los dos segmentos del hueso roto en el punto de fractura. Para prevenir esto, se utiliza un sistema de tracción con cuerdas y poleas en el cual la parte del cuerpo es colocado bajo tensión para corregir el alineamiento de dos estructuras adyacentes o para mantenerlas en posición. La fuerza neta sobre esa parte del cuerpo será igual a la suma vectorial de todas. Cuarto ejemplo de la segunda ley de Newton aplicada en la medicina. Cuando dos huesos están conectados en una coyuntura, los huesos no se tocan en este punto porque están cubiertos por cartílagos que permiten el movimiento con baja fricción y están rodeados de un espacio lleno de fluido sinovial, como podemos ver en la imagen. Quinto ejemplo de la segunda ley de Newton aplicado en la medicina. Otro ejemplo es cuando en el cráneo, al recibir un impacto directo, se acelera de forma lineal, angular o rotatoria. Cuando esta fuerza de aceleración cesa, sobre todo en forma brusca, se genera entonces la desaceleración o contragolpe que provoca lesiones a distancia del sitio primitivo en el cual actúa de primera. Para tratar un daño de la cabeza se utiliza un sistema similar al mecanismo anterior, sistema de poleas o cuerdas, en donde por lo general la fuerza actuando sobre la cabeza va a ser múltiplo íntegro de la tensión aplicada a la cuerda. Este múltiplo íntegro es igual por lo general al número de segmentos efectivos de cuerdas utilizados en el montaje. Sexto y último ejemplo de la segunda ley de Newton aplicada en la medicina. Como se puede ver en la imagen, se puede aplicar cuando nos encontramos en el hospital. Hay camillas. Si va un enfermo a mover la camilla, él tiene que aplicar una fuerza a la masa, que sería la camilla, para crear una aceleración dependiendo del peso de la camilla. Se hace una fuerza para mover la camilla cuando el enfermo aplica la fuerza. Esta es la fuerza externa. La camilla acelera en la misma dirección y sentido en el que se está haciendo la fuerza, y ahí la fuerza tiene la misma dirección y magnitud proporcional que la masa. Gracias. La tercera ley de Newton, o mejor conocida como el principio de acción y reacción, es el que nos establece que cada vez que un objeto, llamémoslo el objeto A, ejerza fuerza contra otro objeto, o mejor dicho el objeto B, el objeto B va a generar una fuerza de igual valor, pero en sentido contrario. Para poder obtener un entendimiento más profundo del tema, vamos a usar uno de los ejemplos más comunes. Por ejemplo, cuando una persona está jugando fútbol, muchas veces le tiene que pegar la pelota. Al momento que le pegamos a la pelota, generamos una fuerza que impulsa a la pelota a cierta dirección. Pero de la misma manera que nosotros generamos una fuerza hacia la pelota va a generar una fuerza hacia nosotros en el sentido contrario. Aquí se puede observar que es el principio de acción y reacción. Nosotros accionamos ante la pelota reacciona ante esa fuerza, generando una fuerza de igual magnitud al sentido contrario. Otro ejemplo que podemos dar para la tercera ley de Newton es el uso de los frenillos. Los frenillos funcionan haciendo una fuerza hacia los dientes, pero como dice la ley, los dientes también ejercen una fuerza equivalente opuesta. Entonces lo que se tiene que hacer muchas veces es poner la cantidad exacta de fuerza para provocar que el diente se mueva sin que deje hoyos demasiado grandes al moverse o que arruine los dientes haciéndolos caer. Otro ejemplo bastante común en la medicina es cuando una persona se quiebra un hueso. Muchas veces se tiene que poner alguna forma de protección o algo que lo sostenga, ya sea un casting o una plaqueta de metal. ¿Por qué sucede esto? Pues el cuerpo genera una fuerza hacia abajo, gracias a la gravedad. Pero ya que el hueso está quebrado, no puede mantener correctamente ese peso. Entonces lo que tiene que hacer es usar una ayuda externa que pueda sostener el peso para que se mantenga, se pueda regenerar
y que después se pueda quitar para que ya no le impida movilidades al paciente. Ahí se pueden ver los principios de acción y reacción. ¿Por qué? Porque la acción empuja todo el cuerpo hacia abajo y la reacción es que el sujetador del hueso empuja el cuerpo hacia arriba para que no colapse, por así decirlo. Otro ejemplo que se puede encontrar en la medicina es cuando se usa el turgénio cutáneo. ¿Qué es esto? Pues esto es pinchar la piel con los dedos y estirarla y ver qué tan rápido vuelve a su forma original. Esto se usa para ver los diferentes grados de hidratación o si el sujeto está hidratado o no, ya que si se tarda bastante significa que tiene una mayor deshidratación de lo normal. Esto funciona ya que cuando se pincha la piel se genera una fuerza hacia arriba, pero la piel quiere retornar a su posición inicial, o sea que tiene una fuerza opuesta de la misma magnitud para retornar a su posición original. Aquí también se puede ver esos principios de acción y reacción como hemos estado viendo en la presentación.